¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos. Una mañana húmeda, una mañana fría en Buenos Aires con alguna llovizna. Pero bueno, comenzamos algunas jornadas, las próximas, que van a ser muy importantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde acá en Diputados el tema es el DNU, que adjudicó más de 100.000 millones de pesos a la nueva CIDE, y la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema es el tema principal en la Cámara Alta, esto como título, que ya desarrollamos con nuestras compañeras. Primero, Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bueno, qué lunes, ¿eh? ¿Viste? Lunes bastante desalentador en cuanto al clima, así que vamos a ponerle onda. El sol está adentro. No Exactamente. Están deprimidísimos. Bueno, pero para eso traemos bastante información, porque claramente es una semana muy caliente en el Congreso. Sí. Te dejo los títulos, Pato, para esta semana. El día de mañana, una jornada importante en materia de comisiones, en la cual se destaca la de peticiones, poderes y reglamentos, donde se va a tratar el tema de la visita de un grupo de libertarios al penal de Seiza, donde se entrevistaron con represores de la última dictadura. Mañana en peticiones, poderes y reglamentos. Exactamente, para arrancar mañana. Sí. Luego, el miércoles vamos a tener una jornada importante, 10 de la mañana, la audiencia pública en el Senado, en la Comisión de Acuerdos, con la presencia de Ariel Lijo, el postulante del gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y el mismo miércoles al mediodía, la sesión especial pedida por la oposición para intentar rechazar el DNU de la CIDE. Y termino, Pato, el día jueves. Probablemente no está convocada aún oficialmente, pero seguramente el jueves se va a tratar el tema jubilatorio, que es otra de las leyes que el presidente amenazó con vetar, porque claramente amenaza de alguna manera la meta del déficit cero, con lo cual el jueves puede ser un día complicado para el gobierno. Veremos qué pasa entonces en el Senado. Bueno, estoy viendo que también mañana se reúne la Comisión de Legislación Laboral, donde hay mucho avance de la Unión Cívica Radical sobre lo que ellos consideran privilegios de la dirigencia gremial, ¿no? Sí. Básicamente en cantidad de mandatos, básicamente en la obligatoriedad de lo que es el aporte sindical, así que hay que estar atentos. Y ella es María Cafferata. ¿Cómo le va, María? ¿Cómo estás, Pato? Bien, Caro. Sí, acá es interesante, ¿no? Porque se terminó concentrando. Lo que había pasado un poco la semana se va a terminar dando esta semana, que es que muchos acontecimientos que el oficialismo no quiere que ocurran y va a hacer todo lo posible para evitarlos, se están sucediendo un día tras del otro, ¿no? Sí. El tema de la convocatoria de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar, empezar a tratar la investigación sobre estos 6 diputados que fueron a ver a varios represores condenados por lesa humanidad en el penal de Seiza. Venimos con un tira y afloje bastante largo, la sesión se terminó sentando postura al menos de algunos sectores del oficialismo, pero todavía falta una parte resolutiva y falta una parte que derive a ver cuáles son las responsabilidades de cada uno de los diputados con las consecuencias que está teniendo adentro de la propia interna del oficialismo, ¿no? Hay que ver qué dice Rocío Bonacci, hay que ver qué dice Lourdes Arrieta, que hasta el momento están generando más problemas para el propio oficialismo que tal vez algunos sectores de la oposición, ¿no? Porque son las 2 diputadas que salieron a las arrepentidas de esa visita, que salieron a desmascarse. Y ahora después, la sesión del miércoles, Pato, son días con primero declaraciones muy fuertes, porque tenés algunos diputados de la oposición que están impulsando la sesión para el rechazo del DNU de inteligencia, que están advirtiendo que están habiendo movimientos muy intensos de parte del oficialismo para evitar llegar al quórum ese miércoles. El ojo está puesto en qué van a hacer los radicales. Sí, vi una nota de una compañera y amiga planteando eso, ¿no? De Débora, creo que escribió algo este fin de semana, planteando la posibilidad que aparentemente hasta el viernes el radicalismo acompañaba y que ahora hay algunas posiciones más remisas, ¿no? Yo te diría que hasta la convocatoria de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el radicalismo acompañaba, que fue hace un par de semanas, que es cuando se empieza a tratar, se propone la posibilidad de tratar este DNU de los 100.000 millones para los fondos reservados, y los 2 legisladores del radicalismo, Víctor Zimmerman y Francisco Monti, terminan manifestándose en contra y votar en contra para que se lo trate. Y ahora nos encontramos que un poroteo intenso de un radicalismo que había sacado un comunicado, al menos en la Cámara de Diputados, manifestándose en contra de este DNU y pidiendo por su rechazo urgente, que hoy por hoy el número no está claro.
Encuentro Federal, que es el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto, estima que necesita al menos 12 diputados del radicalismo para poder llegar al quórum y para poder voltear el DNU. Ese número no está claro, porque si bien vos tenés a algunos de los diputados de Facundo Manes, que son los que también firmaron el pedido de sesión, el ojo ahí es que van a ser algunos de los de devolución que responden a Martín Lustó. Y encima todo esto se envuelve con la conformación de finalmente la bicameral de inteligencia este martes, que entre los muchos nombres que están apareciendo para ver quién la va a presidir, recordamos, la comisión bicameral es el único comisión que se encarga de controlar lo que hacen los organismos de inteligencia y por lo tanto controlar en qué se usan esos fondos reservados. Hasta ahora la zanahoria que le estaba ofreciendo el gobierno nacional a los radicales para que no acompañaran el rechazo del DNU era: convocamos la bicameral, empieza a funcionar y ustedes van a poder revisar en qué usamos esos fondos. De parte de otro sector de la oposición dicen: la función no es de la comisión bicameral de inteligencia. Eso lo tiene que hacer trámite legislativo y si no, en todo caso, el recinto cuando se rechaza el DNU. Pero bueno, el martes finalmente se va a convocar y estamos viendo si va a ser Martín Lustó el que va a presidir esa bicameral, si va a ser Edgardo Cuéllar o si va a ser Goerling de parte del macrismo. Es una disputa muy fuerte que todavía no se resolvió. Bueno, a ver, la hora exactamente 11 de la mañana, 9 minutos. Habrá que ver también, después lo hablamos, si en el tema Lijo y el tema García Mansilla, que son los candidatos del gobierno a ocupar la Corte, también habrá que ver si tiene alguna influencia o no. Se verá lo que apareció esta semana como nuevas diferencias el viernes entre el presidente y la vicepresidenta, con la no concurrencia de la vicepresidenta ni al homenaje a las Fuerzas Armadas ni tampoco a Mendoza como estaba previsto en primer término. Después lo vemos. Ahora esto que tiene que ver con el pronóstico del tiempo para esta semana, que acá es una semana muy caliente, pero en materia climatológica viene distinto. Recordamos hoy entonces la mínima exactamente de 8 grados, la máxima 13, mañana la mínima más baja, 6 y 14, y el miércoles mínima 10, máxima 14, pero recordamos, hoy muy nublado, aunque ya había una leve llovizna, y pronóstico de lluvia para el martes y miércoles. Y para que haya una gota de esperanza en esta vida cotidiana a veces dura, digamos que el viernes indica el pronóstico, que nunca se equivoca, que vuelve el sol. Así que bueno, se estima que el fin de semana va a ser un poco mejor en materia climática. 11 de la mañana con 10 minutos, el diputado Zapata, hombre de Salta, hombre de La Libertad Avanza, que decía esto, a ver. Yo fui docente universitario en la Universidad Nacional de Salta entre el año 75 y el 92. Fui docente pasante en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA en el año 83. Y usted sabe que los ayudantes en la UBA eran ad honorem. Sí. Solamente cobraban el titular y el adjunto. Todo el resto era ad honorem. En cuanto a la remuneración, por supuesto, todo el mundo quiere ganar más, pero cuando existe una limitación presupuestaria hay que ser racional. La aprobación, ¿no es cierto?, no creo que derive en un veto del presidente. Eso no creo. El presidente no lo va a vetar. Seguramente hará una redistribución de los recursos y los que son más probables que reciban algún tipo de mermas son las transferencias discrecionales de las provincias y la obra pública. En esta cuestión es un juego de suma cero. No se puede dar a todo, la demanda es infinita y los recursos son escasos. El elegido para administrar se llama Javier Gerardo Milei. El Congreso de la Nación dicta las leyes, pero no va sobre el mandato popular de la administración. Entonces, perfecto, nadie está en contra de mejorar el presupuesto universitario. Había una propuesta del oficialismo que era racional, un primer paso para tratar de mantener y no recortar otras partidas, pero bueno, si esto se hace ley, evidentemente aquellos diputados que dicen defender a sus provincias habrán sido los verdugos de los ingresos que permiten el movimiento económico, pero es un juego de suma cero, no hay que estar a favor ni en contra de nadie, es un juego de suma cero. El déficit fiscal no va a volver jamás a la República Argentina mientras gobierne Javier Milei. Bueno, ahí está el diputado Zapata y ahora estamos con
Caro Ramos. ¿De Sí, qué hablamos, Ramos? Pato, a ver, Es raro porque Ramos es como muy neutral para todos los proyectos, pero dijo, este proyecto me gusta, Ojo, puede ser votado y puede ser una solución prestemos importante. la atención, A ver. porque entre tantos temas importantes que fueron los que desarrollamos al principio, hay uno que todavía no está demasiado en agenda, pero yo te digo, ojo, porque puede ser el próximo proyecto que avance en el recinto, porque tiene un apoyo muy transversal y además es un proyecto que me animaría a decir al gobierno no le gusta, porque claramente implica más costo fiscal. Claro. Y hablamos del RIDA. Es el título que le han puesto a este régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial. ¿Te suena RIDA? Es muy similar al RIGI, ¿no? Claro. Y ahora vamos a ver por qué. Porque cuando fue el debate del RIGI, un poco se apuntaba más a lo que eran las inversiones en materia quizás hidrocarburífera, minera, etcétera. Lo que dicen fundamentalmente desde Córdoba, que es donde más se impulsan esta ley, es fijémonos en el sector agroindustrial que ya está marchando. Hablemos no de vaca muerta, hablemos de vaca viva, es el lema del diputado Carlos Gutiérrez, e impulsan esta ley para brindar incentivos fiscales al sector agroindustrial. Y esto, Pato, se va a tratar mañana, martes, 17 horas, en la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside el diputado Atilio Benedetti, que es un hombre que viene del campo, ¿no? Provincia de Entre Ríos es también. productor agropecuario, sí. Exactamente. Y fíjate quiénes son los autores. Benedetti, por un lado, UCR, y lo acompaña como coautor Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque Encuentro Federal. Pero vamos a ver quiénes más lo firman, porque me parece importante, antes de detallar en qué consiste este proyecto, ver el apoyo transversal que tiene, que va desde el kirchnerismo hasta el PRO. Vamos a ver la próxima placa. Tenés, entre los Y firmantes... Pichetto, casi milagroso que está en todo. A ver, dale. entre los Sí. firmantes tenés a De Loredo, por ejemplo, ¿no? Varios radicales. Soledad Carrizo, Pablo Servi, Dania Tabela, Pedro Galimberti, Luis Picat, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola. Fíjate ahí la presencia cordobesa, ¿no? De Loredo, claro. Carrizo, Brouwer de Koning, sí. Picat. Desde Córdoba muy fuertemente impulsando este tema. Recordemos que el principal reclamo de la provincia es la baja de retenciones. Como eso no sucede, Claro. lo que dicen es, está bien, aceptamos que no nos eliminen las retenciones, pero eso no significa Hay otro que... reclamo urgente que están pidiendo desde hace mucho tiempo, que devaluame, así yo tengo un dólar mejor, y eso no va a pasar, te Claro. dice el gobierno. Si no me das ninguna de las dos, dame esto, debe ser. Exacto, lo que dice, exacto, como no se puede avanzar en las otras, en el otro sentido, eso no significa que no haya que dar incentivos al sector. Bueno, después tenés del PRO dos firmantes, Sofía Brambilla y Martín Ardogain. Y tenemos más firmas en la próxima placa, además de Pichetto por parte del bloque Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, que es un hombre del ex gobernador Juan Schiaretti, Sí. y Francisco Morquio, que es diputado que responde al gobernador Rogelio Frigerio de la provincia de Entre Ríos, y un firmante de Unión por la Patria, que es Roberto Mirabella, diputado de la provincia de Santa Fe. También Santa Fe muy interesada en esta ley. Mirabella, un diputado que suele moverse un poco más bien al margen también, ¿no? Del bloque, ha tomado varias veces decisiones que van a contramano del bloque de Germán Martínez, pero es importante marcar este apoyo transversal a este proyecto que la verdad que no se da muy seguido. Vamos a ver en la próxima placa qué beneficios le daría al sector. En realidad lo que establece es estabilidad de beneficios fiscales por 3 años. Esos 3 años se pueden prorrogar por 2 años más a través del Poder Ejecutivo. Y beneficios son varios, yo traje solamente 2, que son amortización acelerada del impuesto a las ganancias y menor plazo para la devolución del saldo técnico a favor del IVA por inversiones en bienes de uso. La verdad que son incentivos muy similares a los que se suelen dar a determinados sectores que gozan de estas facilidades. Vamos a ver la próxima placa. ¿Qué tiene que pasar con los beneficiarios para que puedan acceder al RIDA? Tienen que acreditar incrementos en alguno de los siguientes indicadores: volumen de ventas, de producción o de exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado o inversiones realizadas. Es decir, si pueden demostrar que hubo un aumento en alguno de estos 3 indicadores, van a poder acceder
a los beneficios fiscales, obviamente buscando mayor producción, mayor nivel de inversión, mayores exportaciones. Y vamos a ver la amplia gama de actividades que se podrían ver beneficiadas. Acá el proyecto tiene un anexo con una planilla enorme de muchísimas actividades que quedarían contempladas en esta ley. Yo traje solamente algunas: cultivos de arroz, trigo, maíz, soja, cereales, girasol, tabaco, algodón, cítricos, vid, legumbres, caña de azúcar y yerba mate, algunos de los cultivos beneficiados. Vamos a la próxima placa. También algunas actividades como cría de ganado, pesca, plantación de bosques, fabricación de aceites, grasas y harinas, elaboración de fiambres y embutidos. Y la última, algunos servicios también que tienen que ver con maquinaria agrícola, muy fuerte en el caso de Santa Fe, cosecha mecánica, fumigación y procesamiento de semillas. Todas estas actividades, sectores o cultivos estarían beneficiados con el famoso RIDA. Es el concepto o el nombre con el que se bautizó a este régimen. Entonces, Pato, mañana 17 horas en la Comisión de Agricultura y Ganadería. No me animaría a decir que va a haber dictamen mañana, pero sí que empieza un camino. Y yo creo que como tiene un gran apoyo transversal, tiene posibilidades de avanzar este proyecto. El tema es que si vos estableces la adecuada comparación entre el RIDA y el RIGI, lo que pasa con el RIGI es que básicamente el RIGI te establece algún tipo de beneficio impositivo. Pero la diferencia esencial con el RIGI es que el RIGI te permite, te habilita para la remisión de utilidades. Que es la gran cuestión para que vos digas, che, yo voy a invertir en minas de litio o de cobre 100, 200, 300 millones de dólares. Cuando haya algún producto de eso, yo lo pueda enviar desde acá a mis casas matrices. Ese es el tema principal, que es lo que el kirchnerismo dice también con razón. Bueno, es lo que hicimos con Vaca Muerta y con Chevron para la exportación de petróleo en aquel contrato cerrado, que si no me equivoco fue sobre el final del gobierno de Cristina, me parece. Sí, pero bueno, pero digo, acá no es que no hay inversión extranjera acá. Claro, lo que están pidiendo son beneficios impositivos que también son parte del RIGI. Claro, el RIGI era a partir de 200 millones, ¿no?, de dólares, si no me equivoco. Sí, a partir de que invertís 200 tenés, podés remitir utilidades y tenés beneficios impositivos. Exacto, igual hacemos la salvedad de que el RIGI todavía no fue reglamentado. Claro. Es una de las partes de la ley bases que todavía no fue reglamentada y están esperando con ansias que se reglamente porque van de a poquito, ¿no? Ya tuvimos reglamentación de lo que es empleo público, concesiones y algunos otros capítulos, pero el RIGI, que era uno de los más urgentes para el gobierno, todavía no está siendo reglamentado. Sí, efectivamente, y pienso que el proyecto que presentaba Caro recién, mucho tenía que ver en el marco del debate. Decían, en vez de hacer un gran régimen de inversiones para más de 200 millones de dólares, así a nivel general, pero que sabemos que en la práctica solamente puede aplicar al sector minero, fundamentalmente, y de los hidrocarburos, ¿por qué no hacemos regímenes específicos para cada uno de los tipos de actividades, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades? Habilitamos que participen pymes y productores más pequeños que no grandes multinacionales y lo hacemos más general, y no solamente algo que, por el contrario, sea general, pero específico solamente para un tipo de actividad. Y muchas las iniciativas tenían que ver con lo que presentaba Caro para el sector agropecuario. Sí, claro, y acá lo que vos decís, el gobierno no acompaña, porque esto lo que significa sería recaudar menos, porque hay alivio impositivo para los productores, pero... y te agrego... en el marco de que el gobierno está anunciando que eliminaría el impuesto país, que bajaría la recaudación. Claro. Pero te digo, hay una cuestión que también me parece que es imperativa para el gobierno, que es activar lo que es la producción, que es una cuestión que está detenida, si vos mirás los datos del 2024 respecto al 2023, así que no sé si habría oposición para que se desarrolle alguna actividad más productiva, la verdad que no sé, pero bueno, no hay gente de La Libertad Avanza votando. No, claro, entre los firmantes no hay, y me animaría a decir que en estas condiciones no acompañan. Quizás producto de la negociación se pueda llegar a algún tipo de acotamiento, como pasa con jubilaciones, ¿no? El gobierno tratando de morigerar el impacto fiscal y que no sea tan agresivo para las arcas porque en el públicas. tema, por ejemplo, del presupuesto universitario, que entre paréntesis hay otra vez paro esta semana, digo, ahí sí hay una cuestión muy clara. El sector universitario le pide recursos al Tesoro, el Tesoro no quiero porque se me cae el equilibrio, ahí es concreto.
Pero acá lo que habría sería la potencial caída de la recaudación. No es que el Estado tiene que aportar para este caso. Claro, claro. Hay una eventual caída de la recaudación, pero no que el Estado tiene que aportarte. Sí, y en un contexto muy específico, que ha habido pérdida de recaudación por la caída del consumo, Sí, claro. la parálisis general de la industria, y en un contexto en que sabemos que el gobierno aparte necesita dólares, no está Claro. recaudando tanto como querría, que todavía empiecen a ingresar menos dólares y encima le sumas lo que dice Caro, que a fin de año podría no prorrogarse el impuesto país en el presupuesto 2025, es un escenario que se ve difícil, al menos en principio, que el gobierno habilite este tipo de iniciativas. Recordemos lo que pasó en su momento con el debate de las retenciones. La intención original del gobierno era incrementar las retenciones. Le dicen desde muchos los sectores aliados que de ninguna manera Claro, van a en la acompañarlo. primera versión de la ley bases, ¿no? Exacto. Un testimonio más, Moreno Ovalle, estamos en orden del día, 11 de la mañana, casi y 24 minutos, dale. Eso es uno de los temas que yo defendí muchísimo. Hoy la realidad que lamentablemente está pasando, no solamente en las escuelas primarias y secundarias, con la brecha que hay entre la educación primaria y la educación pública y la educación privada, sino también informes que hicieron sobre los chicos que ingresan a las universidades, que realmente falta de atención, otro tipo de lenguaje, no hay mucha comprensión de texto, y eso es un problema que los chicos no están preparados para iniciar los estudios terciarios, y eso es la preocupación de docentes, de no docentes, personas que están trabajando en educación, cuál es la formación y la capacitación que tienen los chicos para llegar a la universidad, y realmente estamos muy mal, y eso, bueno, obviamente hay que empezar a corregirlos desde la primaria, secundaria y por supuesto terciaria. Así que en un país libre tenemos que tener educación libre y educación realmente que se adapte a todos los cambios, y eso es otro de los temas, que se adapten a los cambios, al mundo que les toca vivir a nuestros jóvenes, y ahí estamos trabajando. Eso sí, buscamos la excelencia, la tuvimos en la excelencia. Yo puedo decir que soy de alguna manera representantes de mi hijo el doctor, hijos de inmigrantes, cuando nos educamos. Yo me eduqué en educación pública, y bueno, gracias a Dios tuve y aproveché esas oportunidades, pero sí creo que tenemos que volver a buscar la excelencia de todos nuestros jóvenes, y ya lo demostramos con muchísimos profesionales que están en el mundo y son muy buscados, profesionales argentinos. Así que apostar sí o sí a una educación libre, gratuita y de excelencia. Bueno, exactamente entonces 11 de la mañana, ahora con 25 minutos, vamos a ir a la pausa, pero antes recordamos brevemente, el miércoles la sesión convocada por lo que es Encuentro Federal para tratar el tema del DNU. Así es. Y el mismo día el tema del pliego de Ariel Lijo y García Mansilla, a ver si se terminan convirtiendo en nuevos integrantes o no. Es un largo camino. Acá no tenemos desde el 2015 integrantes de la Corte, ¿no? Exacto. Los últimos fueron Rosenkrantz y Rosati. Y Rosati, efectivamente. O sea que Sí. llevan 9 años. Sí, se necesitan 2/3 de los votos, que si están presentes los 72 senadores son 48. Sí. Un número muy difícil de conseguir. Y no habíamos nombrado, pero el día de hoy también va a haber un evento importante en el Senado organizado por un senador de la Sí, Libertad claro. Avanza, Francisco Poltroni. Es un encuentro para debatir sobre la justicia en general, pero claramente está direccionado en contra del hijo. Van a asistir especialistas. Esto va a ser hoy por la tarde, así que atención con eso porque va a marcar un poco el pulso del debate del miércoles, ¿no? Y repetimos por lo que cuentan ambas, muy bien informadas, tanto Caferata como Ramos, la gran cuestión para el miércoles es ver si hay un número adecuado de radicales para acompañar la posible derogación del DNU. Habrá que contar con mucho cuidado, habrá que ver si por lo menos 12 integrantes de esa bancada acompañan a Encuentro Federal, parte de Encuentro Federal, al peronismo y a la izquierda. Vamos a la pausa, ya venimos.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, estamos en orden del día, 11 de la mañana con 32 minutos. Hay mucho tema, vamos a estar en esta media hora volviendo sobre los temas tratados con mayores
especificaciones. Así que bueno, primero nota con la diputada Biasi y después estamos con placas y con detalles de lo que viene esta semana en materia legislativa. Dale. Participo de la Comisión de Justicia. Efectivamente, ahora todavía tendría que tratarse en una próxima reunión conjunta de las comisiones en las presentaciones de los diferentes proyectos que están colocados, después de que en la primera reunión conjunta presentara el Poder Ejecutivo su propio proyecto. La evaluación, me he interiorizado mucho sobre el tema, hace mucho que sigo esta cuestión. La cuestión pasa por acá. Primero, necesitamos un régimen penal juvenil, de adolescentes, digamos, en las diferentes nominaciones que se le quieren dar. Efectivamente. Existe hoy un régimen que está vigente desde la dictadura militar hasta ahora, que ningún gobierno ha modificado. Durante el fin de la dictadura se pasó la baja de edad de punibilidad a los 16 años. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en los países donde la edad de punibilidad es más baja, digamos, no se ha modificado la cuestión del delito, ni se ha evitado, digamos, que menores de edad vayan a delinquir. El problema de la inseguridad en la Argentina y en América Latina no pasa por las acciones de los adolescentes. Y este es el primer punto que quiero señalar, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que en los delitos graves se calcula que la participación de chicos, de adolescentes entre 14 y 16 años está por detrás del 1% de esos delitos, como verán, no estamos hablando de que por el lado de la adolescencia el abordaje del Congreso tenga que tener que ver con la cuestión punitiva. Y este es el primer aspecto que quiero marcar. Segundo, los chicos que delinquen en nuestro país son institucionalizados. Es falso que los chicos que delinquen en nuestro país, y mucho menos cuando se trata de delitos graves, no tengan ninguna institucionalización. Por el contrario, es terrible lo que ocurre porque son institucionalizados bajo este régimen penal juvenil en condiciones absolutamente penosas, y entonces el Estado hace poco y nada para que realmente ese chico finalmente, cuando salga de esa institucionalización, no cometa delitos. Y entonces tenemos que estar hablando de otra realidad, en donde acá en realidad lo que hay es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue defendido por Fernando Soto, que es quien ha defendido el gatillo fácil en nuestro país y otro tipo de atropellos. Creo que realmente lo que hay acá es que están buscando una bandera política que distraiga sobre la realidad de nuestro país, que es que las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de la población no tienen nada que ver con nuestros adolescentes, sino que tienen que ver definitivamente con acciones que el Estado deja correr en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Trata de personas, narcotráfico. Allí está el nudo de problemas delictivos muy grandes que sufre nuestra sociedad, y sobre estas cuestiones realmente lo que hay de parte del Estado es solamente complicidades. Bueno, un testimonio que es acompañado, te diría, por gran parte de la dirigencia, en el sentido de que es absolutamente lógico. Si vos no tenés recursos para construir hoy por hoy una nueva celda en alguna comisaría, si tenés todo el sistema penal abarrotado, comisarías y cárceles, digo, ¿de qué sistema penal juvenil podés empezar a hablar, ¿no? Si no tenés instalaciones, ¿qué vas a hacer con los 100, 500, 1000, 3000 jóvenes que ingresan al sistema penal juvenil? Si no tenés instalaciones en ningún lado. No hay acuerdo en Capital Federal para habilitar nuevas comisarías, porque los habitantes de los barrios se niegan a que haya especies de mini cárceles en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Y no tenés asignación de recursos, la verdad que todo no supera el marco teórico, me parece. Y no es Biasi únicamente, ¿eh? No, son casi todos con ese tema, ¿eh? Y te das cuenta por eso, Pato, que el debate arrancó hace mucho tiempo ya, con el debate de la baja de edad de imputabilidad, la creación de un régimen penal juvenil. Venimos de varios encuentros, era un proyecto que tanto Libarona como Patricia Bullrich querían que se impulsara y que se avanzara, era una bandera política importante, como dice la propia Biasi, y sin embargo hay una imposibilidad para conseguir dictamen y para poder acordar con tal vez el radicalismo o Encuentro Federal, que tenían sus propias iniciativas. El radicalismo tiene sus propias iniciativas porque no hay manera de ver cómo se hace para encararlo, que no sea solamente la baja de edad de imputabilidad, que sea la versión más tajante, que es decir, que llevas a todos los chicos de 13 años a una cárcel común, que la verdad que hoy por hoy nadie sostiene eso,
Pero después la pregunta es, ¿y de dónde sacamos las plata para invertir? Aparte en un contexto en el cual sabemos que se está ajustando además, porque, en el gasto María, público. en tantos casos uno sabe que hay designaciones en la justicia que no se instrumentan por falta de presupuesto también, ¿no? Sí. Y acá, para tribunales juveniles, lo mismo. Bueno, el turno de María Cafferata, que María Cafferata quiere apuntar esto y después volver sobre la agenda clave de esta semana. Así que empezamos, María, dale. Yo mando, parece ser. Exactamente, por supuesto. Por supuesto. Vamos Dale. a un proyecto que también va a seguir debatiéndose mañana, pero que quedó corrido a un quinto lugar en el marco del debate que se está dando en general. Pero ¿qué ficha limpia? Ya venimos, es que es el tercer o cuarto encuentro que se está haciendo sobre esta iniciativa bandera de Silvia Lospenato y del PRO en general hace muchísimos años. El martes a las 13:30 en Asuntos Constitucionales y Justicia, con la presencia de expositores, van a seguir las reuniones informativas para ver a qué conclusión se llega en torno a un proyecto que lo que busca hacer básicamente es prohibir las candidaturas de aquellos dirigentes que tienen condenas en causas por corrupción. ¿Esto tuvo dictamen en tiempos de Alberto Fernández, María, o me equivoco yo, no? Había tenido en el gobierno de avance Macri. en el gobierno de Macri, pero que nunca se terminó convirtiendo en ley. Sí. Por eso, es una bandera del PRO hace muchísimos años y tenemos a un Martín Menem, de la Libertad Avanza, que está buscando hacer gestos con algunos de sus aliados. En la sesión pasada dio muestras de eso, quiero decir, la sensibilidad educativa e incluso el financiamiento de las universidades, que no querían que se aprobara, fue un gesto para el radicalismo. Me lo dijeron ellos, fue un gesto para De Loredo. Por eso, entonces Menem está en pos de darle espacio a la agenda de sus propios aliados. Ficha Limpia es un proyecto del PRO. Lisa y llanamente, si bien hay una iniciativa de la Libertad Avanza que después vamos a detallar, Ficha Limpia tiene nombre y apellido y es PRO, y particularmente Silvia Lospenato. Lo que hace el proyecto que tiene la firma de Silvia Lospenato es modificar la ley orgánica de los partidos políticos y ampliar la prohibición para los candidatos de aquellos que han sido condenados en causas por corrupción. Acá está una clave que ya la hemos conversado y después la podemos profundizar, que tiene que ver. El proyecto de Lospenato habla de condenas en segunda instancia, es decir, que tiene el doble conforme. Claro. Segunda instancia se lo dice así de manera informal, lo importante es que tenga el doble conforme, es decir, si tiene una condena, después va a casación penal y le confirman esa misma condena. Y acá hay toda una discusión porque se está viendo claramente en el debate en comisión que hay dos ejes en torno a cómo se va a definir la letra chica de este proyecto de Ficha Limpia. ¿De qué delitos estamos hablando? Ahora vamos a los delitos que sostiene el de Lospenato y en qué instancia existe esa misma condena, ¿no? Porque algunos son más flexibles que otros. En el caso del proyecto de Lospenato son delitos vinculados lisa y llanamente a la corrupción. Tenés tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilícitas, fraude en perjuicio de la administración pública. Diferentes, son muchísimas más, pero todas vinculadas con lo que llamamos como categoría corrupción. Contempla la prohibición, ¿no?, para poder ejercer cargos públicos y poder candidatearse hasta la prohibición, hasta la eventual revocación de la condena o el cumplimiento de la pena, ¿no? Es decir, si te revocan la condena ya puedes candidatearte y una vez que termina tu pena no es que a vos te condenan y para siempre nunca más vas a poder candidatarte, sino simplemente hasta que se termina esa condena. Un poco desarrollando... Porque es una ley que ya existe y ya tiene otras prohibiciones. Hoy en día la ley 23.298. Ahí te iba a preguntar porque me llamaba la atención que no estuviera esto, el tema. Pero ya 3. existe. Claro. Digamos, existe. Que es el caso Bussi y Patti, me parece, básicamente. Exactamente. Claro. Vos tenés que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden ser candidatas a legisladores o a presidente o cualquier tipo de cargo público. Tampoco pueden ser los jueces o funcionarios del Poder Judicial. Y esto que se terminó agregando en los últimos años, que tampoco pueden ser candidatas personas que fueron procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, vinculado directamente a que no pudieran ocupar cargos públicos algunos de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Acá hay, no sé si es un vacío legal, pero ¿no sabes qué va a decir esta legislación sobre el tema de sacerdotes
que es una cuestión siempre muy polémica, ¿no? Porque a veces han aparecido candidaturas sacerdotales. Apareció Monseñor Piña en su momento en Misiones, que le generó un lío bárbaro, terminó con la candidatura de Rovira y acá tuvo que bajarse de la candidatura Felipe Solá, estamos hablando del 2005-2007, y siempre está en discusión qué pasa si el señor cura del pueblo dice quiero ser candidato. Hay bibliografía discutida. Acá la ficha limpia no tiene que ver con habilidades de candidato, las profesiones de fe y las ocupaciones religiosas. Es simplemente quienes cumplieron algún tipo de delitos. Claro. En el caso del proyecto de los penatos son delitos vinculados a la corrupción. Después tenemos un proyecto de Paulo Amadeo, Germana Figueroa Casas, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata, y tenés Encuentro Federal, La Libertad Avanza y PRO, que lo que hace también con delitos con condena con doble conforme por corrupción, contra la integridad sexual y contra el derecho a la vida. Ahí ves, Pato, que se empieza a ampliar un poco el rango de los delitos que se consideran a la hora de decir si podés o no ser candidato para un cargo público. Es un poquito más amplio que el de los penatos. Y si vos querés un proyecto amplio, vamos al último, que es el de La Libertad Avanza. Es un proyecto que tiene la firma de Nicolás Mayoraz, también la firma del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también tiene la firma de Gabriel Bornoroni, tiene una de bastantes espadas importantes, La Libertad Avanza, que presentan el proyecto cuando ven que se va a empezar a debatir el proyecto de Silvino Spenato y de otros sectores de la oposición en este plenario de comisiones, dicen, nosotros también tenemos que tener nuestro propio proyecto, no podemos dejarle este debate solo a el PRO. Y presentan una iniciativa que lo que hace es prohíbe las candidaturas por delitos de usurpación, daños, homicidio, abandono de personas y resulta la muerte de esa persona. Esta es una curiosidad que encontré. Y ahora explícame esto que viene. Mujer que te he citado para esto. A ver, dale, a ver. Mujer que finge estar embarazada para dar su supuesto hijo derechos que no le corresponden. Habría que ver en qué casos se basan para proponer. Viste que hay algunas figuras de La Libertad Avanza, Lilia Lemoyne entre ellas, que hacen mucha insistencia a las mujeres que dicen estar embarazadas para agarrar a los hombres y que les paguen. Hay como discursivamente de algunos sectores de Libertad Avanza. A ver, imagínate. El tema es que está en el proyecto de ley. Claro, una cosa es la cosa discursiva en las entrevistas, acá está en el proyecto de ley. Pero además, perdóname, ¿cuánto tiempo podés fingir un embarazo? Digo, a lo sumo 7 meses, más no podés decir, estoy de 2. Preguntale a las telenovelas. A los 7, la verdad, claro, ¿no? Es medio raro. Sí, es extraño. O sea, es demasiado, por ahí es mucho más amplio el proyecto del oficialismo, abarca más temas. Hay que ver cómo está tipificado eso también en el Código Penal, ¿no? No, porque te habla, yo pongo la descripción, pero te dice título 5 del Código Penal del libro segundo y te incluye todos estos. Yo le hago el desarrollo porque es tan amplio realmente el proyecto que prohíbe las candidaturas que llega a incluir este tipo de casos. Que hay que ver si por ahí se les pasaron cuando estaban mencionando los capítulos así en general, pero de vuelta es muy restrictivo a la hora de quienes pueden candidatearse. Y el último punto, la placa 6 que la vimos es no requiere sentencia firme, ¿no? Y ese es no requiere sentencia firme, es decir, que vos simplemente tenés una simple condena. Esto va en contra de la doctrina Pichetto. Porque Pichetto en casos de corrupción, ¿te acordás cuando había avances sobre la figura, por ejemplo, de en ese momento Carlos Saúl Menem? Él dice, mientras no haya una condena efectiva de la Corte Suprema de Justicia, para mí la condena no existe, te decía. Sí, el tema acá que no exista condena firme también es muy amplio, porque que no exista condena firme puede llegar a ser un procesamiento también. Sí. Entonces, si te terminan procesando a tu candidato, como sabemos que suele pasar muy seguido en las previas de las elecciones, Esto no requiere sentencia, o sea, te alcanzaría con primera y segunda instancia, acá no está prevista la participación de la Corte. Y el tema es que hay claramente la interpretación que hacen de algunos sectores del peronismo es que tienen nombre y apellido, que es que no pueda candidatearse Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En un contexto que sabemos que Cristina vuelve a tener mayor protagonismo, que declaró la semana pasada en Comodoro Pi la causa por su intento de asesinato, que reunió a bastantes dirigentes en el Instituto Patria, que se está discutiendo a ver quiénes van a ser las figuras que van a encabezar la lista para senadores y diputados el año que viene. Entonces, bueno, hay una alerta de ciertos sectores del peronismo que tenga que ver con eso. Pero bueno,
esto es un proyecto de Libertad Avanza, el proyecto de Silvia Los Penato no plantea eso. Una cuestión, viene el diputado Zapata, pero un tema central, porque acá se planteó, a ver si tienen la misma información, acá se planteó que Peticiones, Poderes y Reglamentos va a tratar mañana la visita de diputados de la Libertad Avanza a Ezeiza. Lo que yo vi este fin de semana es lo que me parece que es el núcleo de lo que era la visita, porque como resultado de ese encuentro se indicaba que algunos de los detenidos habrían entregado un proyecto para que aquellos condenados por genocidio pudiesen acceder a la prisión domiciliaria a partir de los 70 años. Ese era el objetivo principal, incluso dicen que quien había entregado el documento era Guglielminetti, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo vi este fin de semana en varios lugares es que la decisión del Ejecutivo es que no se mueva un pelo en ese sentido, que no hay ningún tipo de situación pro decisión en ese sentido o que se facilite el pedido. Puede ser. Que no hay ninguna intención de acceder a ese reclamo, por lo menos por ahora. El proyecto, no se presentó ningún proyecto. No, claro. Estaba esa versión de que habrían entregado un sobre, pero la verdad es que proyecto formal y lo no que se te ingresó. dicen es que en el Ejecutivo no hay absolutamente el más mínimo clima para eso. Incluso si hablas con algunos de los diputados que participaron de la comitiva, se sintieron bastante abandonados por algunas de las autoridades del oficialismo. No te digo de la Cámara de Diputados, te digo de la Libertad Avanza en general, de que pensaron que avanzaban con esto y tenían el respaldo de toda la Libertad Avanza, y la respuesta oficial de parte de la conducción de la Libertad Avanza fue: no fue un tema personal de ellos. Entonces hay un malestar en ese sentido cuando se da cuenta del impacto político que tiene la visita y la foto que se sacan con algunos represores, con Alfredo Es que me parece Astiz. que hay ensayo y error. Vemos cómo repercute mal, nos marginamos, me parece. Ahí me parece que hablas con cualquier legislador y te dice: ¿de dónde sacas los votos para este tipo de iniciativas? Vas a abrir una puerta a una discusión que nadie quiere tener, ¿no? Claro. Vamos a empezar, porque acá está el tema, ¿no? De la foto que apareció después, quiénes son los represores que fueron a visitar. Hubo un malestar muy fuerte dentro de la Libertad Avanza que todavía no se terminó de saldar, que me parece que nadie quiere tocar ese tema hoy por hoy, y por eso molesta tanto a ver cómo va a avanzar la investigación en torno a este tema, porque no es solamente la visita. Hubo otras visitas a Campo de Mayo por parte de otros funcionarios del gobierno nacional. Está a ver qué pasó con este chat con el cura Olivera, que encima lo terminaron desplazando de la diócesis por organizar visitas y encuentros con represores condenados. Entonces, hubo en paralelo encuentros muy significativos del propio Papa Francisco con víctimas de la represión y con familiares de las monjas francesas. No son gestos al azar. Vamos con el diputado Zapata, me dicen, a ver, el hombre de Salta, que dice lo siguiente. Es un avance, un fortalecimiento a todos los procesos investigativos tendientes a identificar a los culpables, todos aquellos delitos donde uno pueda colectar datos genéticos. Ahora bien, nuestra propuesta, que es la propuesta que en su momento tuvo Alfredo Olmedo, es un poco va más allá. No solo hacer un inventario, tomar las muestras de los delincuentes, o sea que una vez que ha delinquido recién aporta datos al banco genético, sino en la búsqueda de la creación y puesta en funcionamiento de un sistema que guarde los datos genéticos de toda la población, así como tienen nuestras huellas digitales. Hasta ahora esto viene encontrando algún tipo de resistencia que tiene que ver con la falta de seguridad que puede dar el Estado argentino acerca de la reserva en el manejo y que no sea mal utilizado y no haya filtración. Pero estamos totalmente de acuerdo. Mire, ahora alguien delinque, alguien viola y después lo identifican después de violar y porque se obtiene el dato genético cuando es capturado, o sea, cuando es procesado. Puede violar 3, 4, 5 veces sin ser imputado. No sé, de la otra forma, a la primera violación usted ya conoce el delincuente. Pero es una cuestión que tiene que tener su tiempo de evolución y ir generando todos los mecanismos necesarios para asegurar la integridad de este sistema, que no tenga filtraciones que puedan perjudicar otros derechos de los ciudadanos. Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio del diputado Zapata. Yo contaba hoy que hay reunión mañana de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Ahí lo vi a el diputado Martín Tetaz como él con mucha voluntad de avanzar. Me parece que ahí también, como en el tema agropecuario que mencionaba recién Caro, me parece que el radicalismo más el PRO, más la Libertad Avanza, más el bloque de Pichetto, me parece que podrían tener algún número duro para lograr lo que están planteando, ¿no? No veo que el peronismo pueda sumar demasiado más allá de los 115 en el tema de reformas laborales, ¿no? ¿Qué decís? De reformas laborales. Y estas cosas, ellos quieren eso, ¿viste? Sí, eliminar el aporte obligatorio y ponerle un coto a las elecciones indefinidas. Me parece que pueden avanzar. La última reunión de la Comisión de Trabajo no terminó muy bien. Terminó con Unión por la Patria levantando por eso, y yéndose. Ahí pareciera que no está el clima todavía. Hay que ver cuál es la postura del gobierno nacional. Ahora se están debatiendo proyectos de la oposición en general. Porque además el tema de las cuotas sindicales no había avanzado en su momento en la ley bases, que era la iniciativa de Tetaz y de buena parte de la UCR, el tema de la obligatoriedad de las cuotas sindical. La verdad que no avanzó, no hubo consenso en ese momento. Y va en contra de las propias conversaciones que tiene el gobierno con la CGT, ¿no? Entonces, me parece que es más un espacio para que los opositores y los aliados puedan plantear sus iniciativas y en todo caso acercarse a un dictamen que una voluntad concreta del gobierno de querer avanzar en estas iniciativas. En eso coincido, no ha sido objeto el tema gremial del eje discursivo del gobierno. El eje discursivo es la casta, la dirigencia política, tienen ahora a Alberto Fernández, pero digo, la cuestión gremial no ha sido el eje del discurso de Milei, me parece, ¿no? Hubo una reforma laboral muy profunda que se terminó aprobando en la ley bases, que salió por DNU, lo termina bloqueando la justicia y después está dentro de la propia ley bases. Hay una idea de reforma, no solamente gremial, sino en todo el mercado de trabajo. El tema es que el gobierno sabe que no puede hacer cualquier cosa, mantiene dentro de todo un vínculo más o menos razonable con la CGT y hay cuestiones en las cuales no puede avanzar. El tema de las cuotas sindicales era uno de esos temas. Entonces, si bien el radicalismo quiere avanzar, hay que ver después qué decide el gobierno, si le conviene salir con esta media sanción y cómo pueden barrar la situación con la CGT en un contexto en que muchos le están pidiendo paros nacionales, un recrudecimiento de las medidas de fuerza. Hay que ver. La persistencia radical en esta materia es notorio. Esto insisten desde el año 84 con la ley Mucci. La verdad, era más o menos las características eran las mismas. Así que bueno, el radicalismo insiste, habrá que verlo entonces. Bueno, nos tenemos que ir enseguida a la continuidad de DTV. Carolina Ramos, muchísimas gracias. María Caferata, nos estamos viendo en cualquier momento. Mañana, ahí estamos. Bueno, por nuestra parte, nada más. Será hasta mañana y enseguida recordamos la continuidad de DTV. Buenos días.